hacemos la presentación correspondiente. Está don José Francisco García, abogado, coordinador de políticas públicas de libertad y desarrollo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Y más conocido como Cheche. ¿Sí? Mucho más simple y fácil. Bien, muy bien, Sergio. ¿En qué ámbito la denominación de Cheche? Bueno, tanto en el pasapoga, pero también en la casa, entre los familiares. Hace publicidad. En múltiples ámbitos. Es que tengo que compensarlo a la universidad. Claro. Que no sea publicidad engañosa. Ya. Javiera Olivares, doña Javiera, militante del Partido Comunista, presidenta del Colegio de Periodistas de Chile. Así es. ¿Cómo está, colega? Aquí estamos viendo que todos vienen de vacaciones también, Javiera. Sí, un poquito más quemadito, no tan blanco, Ya. un poco más descansados también. Empanada de queso ostión en el norte, una cosa así, ¿o no? Por ahí va la cosa, sí. José Miguel Burmeister, secretario general de la Universidad Alberto Hurtado. Y militante demócrata cristiano. ¿Sí? Gracias. Sigue siendo militante. Hasta ahora y espero seguir siéndolo. Eso está bien, que se transparente en todas las militancias. Sí, bueno, renunciar. además estoy raro que estoy sentado en la silla, al menos cuando vengo, que siempre se sienta Estamos la derecha cambiados. acá. Sí, estamos como Sí. cambiados. ¿Sí? Sí. No, pero ahí se ha aceptado Camilo Escalona, parece que ¿En la serio? alianza Ya, democracia me cristiana, quedo tranquilo entonces. el Partido Socialista se puede consolidar con El retorno de la Sería muy bueno, concertación, dice sería- Sergio. ¿Ah? Sería muy bueno. Ay, Oye. no. Hablando, Sin exclusiones, digamos. hablando de transparencia, en este momento en los tribunales de justicia está comenzando el segundo día de formalización. Han llegado los fiscales, los acusados, los abogados que representan los intereses de los acusados, que son del ámbito privado, algunos que fueron funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Y estamos en una situación, diría yo, de compás de espera que va a resolver finalmente el juez, que después podría venir también un trámite en la Corte de Apelaciones en caso que considere la defensa que las peticiones de medidas cautelares son exageradas, como se ha planteado, se ha insinuado ya, en fin. Pero hay algunos datos que me parece que son importantes para ponerlos sobre la mesa en la discusión. Uno de los hechos más relevantes de la última jornada, una audiencia que duró más de 7 horas, está la expresión del fiscal Gajardo, que fue muy elocuente con respecto a cuál es el sentido que ha tenido Penta desde 1990 hasta la fecha. Vamos a escuchar, si ustedes se ponen los fonos, ¿estos son los tuyos o los míos? Los tuyos están allá, estos son los míos. Ya, escuchamos al fiscal Gajardo entonces para tener el primer antecedente de lo que se dijo en la última jornada. Son más de 1000 las boletas y facturas falsas. Lo que ha habido acá es una cultura de la evasión en este grupo económico, que desde el más alto ejecutivo hasta el último junior, todos daban boletas falsas. Lo que se ha constituido el Grupo Penta, su señoría, es una máquina para defraudar al fisco. Ya, pasaron poco menos de 24 horas y vino la reacción esta mañana. Dela nos leyó un párrafo que fue bastante breve, pero también contundente como respuesta al fiscal Gajardo. Lo escuchamos. Quiero referirme al desmedido y alejado de la realidad eslogan publicitario del señor fiscal. Y esto se lo quiero decir a los más de 30.000 empleados de Penta y sus familias, cuyo lugar de trabajo ha sido ofendido públicamente ayer en la audiencia. Quiero decir que Empresas Penta es una máquina cuyo corazón ha latido para crear empleo, emprendimiento, educación, salud, banco, pensiones, seguros, proyectos inmobiliarios para miles de personas. Quiero decir que Empresas Penta es una máquina para dar trabajo y aportar al progreso de Chile. Muchas gracias. Ahí está el contraste, máquina para defraudar al fisco, dijo el fiscal, y uno de los acusados dice que Penta es una máquina para dar trabajo. Abierta la discusión, ¿quién quiere hablar para partir? ¿No? Bueno, puede decir lo que quiera. José Miguel Burmeister. Uno puede decir lo que quiera, digamos, pero al final los hechos se imponen. Y claro, si bien no hay sentencia definitiva ejecutoriada, como decía el diputado Ward, bueno, pero la cosa va avanzando, ya no estamos en una etapa de meros rumores, sino que estamos formalizando a toda esta gente. Entonces, los hechos se imponen acá, efectivamente, o sea, toda empresa de empleo, por supuesto, pero ¿cuál es el móvil? ¿Por qué están siendo ellos formalizados hoy día? Es porque son una máquina para defraudar. Incluso está discutiendo si son una asociación ilícita, en cuanto que era un grupo de personas
estructurado, jerarquizado con un propósito de cometer delitos tributarios. Recordemos que lo que decía el fiscal Gajardo, no salía en la transcripción ahora, en el audio, digamos, pero decía, si no fuera por prescripción, estamos viendo delitos que se venían cometiendo desde el año 90. Además, claro, esto nos ofende a cada uno de los 30.000 empleados pobres. O sea, los empleados del Grupo Penta son víctimas de los empleadores, digamos, que los hacen pasar una vergüenza, trabajar en un lugar. A mí me haría vergüenza y tendría rabia con mi empleador si mi empleador lleva mi lugar de empleo a un lugar que a mí me da vergüenza. O sea, y eso está mal. Ahora, también el tema es masivo. O sea, cuando se dice, acá los involucrados efectivamente son desde los más altos dueños al junior. O sea, ¿cómo ha sido la libertad de ese junior para poder efectivamente entregar boletas falsas para evadir impuestos, para financiar campañas políticas? Entonces, yo creo que efectivamente el señor Delano puede decir lo que quiera, pero la realidad hoy día se impone lo contrario. Tenemos información con Jorge Espinosa, que está en los tribunales. En efecto, Sergio, acaba de comenzar la audiencia y retomó la exposición en el Ministerio Público. El fiscal Pablo Norambuena, conforme a lo que ya se había adelantado, acaba de pedir la prisión preventiva para el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner San Martín. Señaló que con la corrupción hay que ser implacable. Si ustedes estiman, escuchamos parte de la exposición que a esta hora hace el fiscal Pablo Norambuena. Escuchamos. Respectivo. La imputación dice relación con que entre el 30 de junio del 2010 y el 3 de septiembre del 2012, siendo funcionario público, ejerciendo esa labor, Wagner recibe 14 pagos de 3 millones de pesos cada uno, digitados, encargados y dispuestos por los coimputados Carlos Lavín y Carlos Delano, que en la bilateralidad de esta imputación cometen también delitos de corrupción, pero esta vez respecto de Lavín y Delano, soborno, ya que son los particulares que corrompen, que coaptan al funcionario público y le hacen estos pagos de 3 millones de pesos. Ahí estaba el fiscal Pablo Norambuena en esta audiencia de formalización de cargos con la petición de la medida cautelar de prisión preventiva para Pablo Wagner San Martín, tema también para conversar en el primer café, Sergio. Sí, Jorge Espinosa, quedamos expectantes para el desarrollo de los acontecimientos y aquí estamos con José Francisco García, Javier Olivares, José Miguel Bormaite, que recién estaba hablando, y José Francisco García estaba también con la atención puesta en las palabras del fiscal Gajardo, de la reacción de Delano y lo que acaba de decir el fiscal Norambuena en relación a el ex subsecretario Wagner del gobierno de Piñera, donde está pidiendo también prisión preventiva. Yo creo que esto tiene un contexto y el contexto es un descrédito profundo no solamente al sistema político, que lo encuentro particularmente grave, y después espero que demos algunas de las razones por las cuales, si la democracia representativa y sus instituciones no actúan responsivamente y salen de este inmovilismo para enfrentar con mucha claridad lo que está pasando, yo veo todos los elementos para más temprano que tarde aparezcan erupciones populistas, digamos, ¿no? Yo creo que ahí hay un cuadro bien interesante, que la democracia representativa en el fondo hoy día está desafiada. Yo creo que además este debate es particularmente interesante hoy día en el debate sobre asamblea constituyente o no. Algunos lo miran legítimamente como una respuesta institucional. Yo diría que es efectivamente el descrédito y el dar por descontado que el Congreso es ilegítimo, no tiene ninguna capacidad en reaccionar frente al debate constitucional o frente a estos grandes acuerdos y que hay que profundizar en el fondo sobre lo que se está discutiendo en el Congreso en materia de regulación de dinero político. Yo creo que ahí veo un debate interesante del populismo, pero el contexto en el fondo es un descrédito absoluto de las instituciones de la democracia representativa, pero también un descrédito de los ciudadanos a distintos poderes, el poder religioso, el poder empresarial, el poder político. O sea, ese es el contexto en el que hoy día lo que se está juzgando ahí en el octavo juzgado de garantía, claro, inmediatamente es el caso Penta, un grupo ejecutivo, en fin, pero no es solamente eso lo que se está juzgando, ¿no? Se está juzgando a la política, se está juzgando algunas conductas ilegales de empresarios. En el fondo es Chile, digamos, el que está mirándose a sí mismo, y en el fondo es la ciudadanía que está emplazando y juzgando un Chile que no le gusta, ¿no? Javier Olivares. Sí, mira, yo primero me parece que el debate respecto de populismo, perdona Cheche, pero es un debate que le encanta a sectores de la derecha y que yo creo que es un debate bien profundo. Hay diversas definiciones respecto de ese concepto
se tiende a asociar algo negativo, algo, me parece que es discutible y es para materia de otro análisis. Y le dio Ernesto la clau y podemos discutir. Sí, pero no creo que sea, o sea, me encanta el debate respecto de populismo, por eso lo acoto, digamos, pero creo que es otro espacio, pero quiero decir sí que es una discusión profunda y que hay diversidad respecto de qué es populismo, cómo se conceptualiza aquello y si es bueno o es malo. Eso como primera cosa. Ahora, como segunda cosa, yo diría que efectivamente estamos frente a una situación compleja, de crisis, sin duda, pero yo me distancio a la hora de decir que esto sea una crisis de la política en general. Yo creo que aquí hay una crisis de una manera de hacer política. Y yo saludo y me parece muy bien que aquí se utilicen conceptos tan fuertes como, por ejemplo, decir que aquí hay máquinas para evadir impuestos, que hay máquinas para hacer dinero, y que hay máquinas finalmente para cometer ilícitos, que es lo que se ha dicho en distintos tonos y desde distintas personas y maneras, ¿no? Y me alegro porque me parece que esos términos fuertes lo que hacen es develar justamente esta manera, este método que algunos sectores de la política representada en institucionalidad, han utilizado. Y han utilizado muy en el marco del modelo neoliberal, ¿no? De esta situación de mercantilizar un ejercicio que es absolutamente legítimo, que es el ejercicio político. Pero yo creo que aquí lo que está en cuestión finalmente es una manera de hacer política que fue muy típica de la dictadura. No hay que olvidar de dónde viene el Grupo Penta, no hay que olvidar que el Grupo Penta proviene justamente de una privatización hecha de manera ilegal, de facto, durante la dictadura. No hay que olvidar que fue además una manera que se validó y se permitió durante las décadas de la transición, ¿verdad? Donde la concertación sin duda que también tiene una responsabilidad a la hora de no haber regulado, a la hora incluso de haber eventualmente tener hoy día gente involucrada en situaciones no como esta, pero similares o de otro tipo de corrupción. Por lo tanto, a mí me parece que es esa manera de hacer política la que está en juicio, la que hay que criticar, la que hay que cambiar, para abrir un nuevo ciclo y una nueva manera de hacer política en Chile, donde el ejercicio político tenga que ver con la ética. Es decir, los ilícitos son una arista de todo este debate que se está generando a propósito de Penta, de Cabal y de un montón de otras situaciones que se han producido. Pero la ética también es una cuestión que está sobre la mesa. Es decir, cuán ético y cuán regulares debemos ser quienes nos sentimos hoy día con la responsabilidad de hacer política, no solamente política representativa en las institucionalidades, ni del Estado, ni en el empresariado, ni en otros espacios, sino también en política de base, en sindicatos, ¿verdad?, en organizaciones sociales, en juntas de vecinos, en gremios. Es decir, me parece a mí que ese debe ser el móvil para hacer hoy día análisis certero respecto de lo que está ocurriendo. Porque es re fácil hoy día echarle la culpa a todo el sistema político y hacer aparecer como que estamos todos los que estamos vinculados a política en la misma situación cuando no es así. Aquí hay sectores que han validado un modelo y que son los que hoy día están demostrando que han cometido ilícitos para mantener ese modelo político, económico y social y que conlleva un ejercicio político viciado, a mi gusto. José Miguel Burmeister. Sí, un par de cosas. Yo creo que hay ciertos elementos particulares, como dice Javier, y hay otros elementos que nos van a afectar, no son de responsabilidad general, pero sí nos van a afectar de manera general al sistema político. O sea, por mucho que el causante de todo esto, señor Delano Lavín, Samurai de Joaquín Lavín, recordemos, o sea, hay una ligazón con un partido, con un sector y con ciertos líderes muy específicas, pero que va a tener consecuencias para todos y otros lo va a tener. O sea, yo no dudo que las próximas elecciones municipales, y esto lo encuentro dramático, va a haber un nivel de abstención mayor, va a haber un nivel probablemente de desinvolucramiento, desafección del sistema político grave, y eso me parece, ojalá que logremos en el gobierno, digamos, logremos tomar medidas para que eso se revierta. O sea, se ha planteado el tema de la Asamblea Constituyente, pero hay una serie de otros elementos que deberían, ojalá, contrarrestar esta desafección que se va a producir. Y eso lo encuentro gravísimo. Ahora, sí hay cosas hay elementos particulares, o sea, la reacción de la UDI, de Ward, del presidente de la UDI, esta cosa de la lealtad tan mal entendida, es que cómo no van a ser tratados como mafia, porque eso es lo que se le dijo ayer, cuando entiende la lealtad de una manera similar a como lo entendería un grupo mafioso. No digo que la UDI sea un grupo mafioso, pero hay una noción de la lealtad hipertrofiada, superlativa, que se impone a cualquier otra noción o cualquier otro análisis ético. Sin duda la situación de Ernesto Silva es difícil, obviamente, está involucrado en su familia. Recordemos que la señora de Delano es hermana de Silva, es hermana del papá de Ernesto Silva. Muy complicada la situación, pero eso no quita que él tiene que asumir esto con mayor liderazgo y no con esta noción de lealtad malentendida, que recordemos por lo demás se suma hace muy poco tiempo con la reacción que él tuvo y la directiva de la UDI con la B cuando lo fueron a visitar, ¿no es cierto?, cuando tomaron preso. ¿No es cierto?, haciendo vista gorda de las violaciones de derechos humanos en las cuales estaba involucrado y que fueron determinadas en tribunales. Entonces,
hay una sensación de lealtad, yo creo, muy mal entendida, muy mal de la UDI, desprestigia a la derecha. Yo no soy derecha, pero creo que hace bien que haya una derecha sana y más transparente en Chile. Entonces el causante no es generalizado, pero los efectos van a ser generalizados. Juan Francisco García. Es que evidente que el efecto es generalizado porque bueno, este panel siempre se ha caracterizado, yo creo, por tener cierta ecuanimidad en los análisis. Yo creo que efectivamente uno puede meter, como lo hizo ayer Moreira, a todos en el mismo paquete, aquí a todos hacen lo mismo. Ese es el peor de los empates, digamos, ¿no? Pero también, de lo que ha dicho Javier, José Miguel, da la sensación que estuviéramos discutiendo esto en, no sé, en diciembre, los debates que teníamos en diciembre, cuando el puro foco era Penta. Y el puro foco estaba principalmente centrado en la UDI, y hoy día para la opinión pública ese argumento se cae a pedazos, digamos, no solamente con el caso Dalo, sino que el problema es que aquí, en el fondo, si uno utiliza las palabras del fiscal Gajardo, hay una maquinaria para defraudar al fisco. Bueno, cuando uno mira lo que está pasando con distintas candidaturas, con la evidencia que tenemos, es que es bastante extendida la práctica, que fuera del marco de la ley de gasto electoral, obviamente había un mundo reñido con esas reglas que era bastante transversal, ¿no? Y donde hay hasta ministros del actual gobierno, ex candidatos presidenciales de la Concertación, obviamente es parlamentario de la nueva mayoría. Entonces, yo creo que en esto no seamos pequeños. Yo creo que en eso yo empatizo con lo que hizo Osvaldo Andrade. O sea, yo no veo a nadie más de los dirigentes políticos que Osvaldo Andrade, que está tratando de darle el calado y la profundidad de la crisis que estamos enfrentando. Y yo, por eso a mí me preocupa, porque al menos desde mi mirada, y no es una mirada derecha, no todos comparten este análisis, pero lo que yo veo es que a la vuelta de la esquina están todos los elementos del populismo. Y el populismo no es solamente un problema de que uno podría decir, el populismo latinoamericano, no. El populismo hoy día está a la derecha radical en Europa. En Chile yo veo exponentes de populismo de derecha y no me gusta. Yo creo que hay defensores de la democracia representativa, desde la UDI al Partido Comunista, a la izquierda autónoma, que son distintos de los brotes de populismo, donde al revés, el discurso populista es muy antipolítica, es muy antiinstitucional. Es entregarnos a la figura de un caudillo, de una persona que nos va a decir que los políticos mienten, que van a romper todas las reglas y que los problemas pueden ser solucionados ahora, y estos políticos no... O sea, hemos tenido figuras populistas toda la vida. Entonces, la democracia representativa hoy día tiene que actuar, y les prometo, yo veo solamente Osvaldo Andrade, que ha sido el único que ha transmitido este sentido de urgencia de lo que aquí está pasando, y Camilo Escalona, que ha hablado de que aquí hay una nueva reforma estructural para este gobierno. Y eso no implica impunidad, no implica que el Ministerio Público tenga que hacer su pega, no implica que aquí no vaya a haber prisiones preventivas, eventualmente condenas con gente que termine en la cárcel. Pero eso también implica remirar y repensar nuestra democracia representativa antes que sea barrida por fuerzas antipolíticas. Eso es lo más importante. El populismo es básicamente antipolítica. Y las democracias no existen sin partidos políticos. Y no hay ninguna definición de populismo, ni la más sofisticada de Ernesto Laclau, que nos haga ver, en el fondo, que al final hay una crisis en los partidos políticos. Y cuando no tenemos partidos políticos, tenemos bajas electorales, no tenemos liderazgo, y al final... Pero Cheche, a ver, mira. Javiera, no hay virtud, no hay virtud. En los caudillos es muy difícil pedir virtud. Yo no estoy hablando de caudillos. Javiera Olivares. Lo que a mí me parece complejo, insisto, es que si tú quieres entrar al debate de cómo hoy día se hace la política o cómo se hizo, y si, independiente de si se puede tachar de populista o no, ¿a ti te parece que... No, yo veo gérmenes de populismo. No, correcto, pero digo, mirando para atrás incluso. Porque tú avisoras que puede venir algo que es más complejo. Llamémoslo populismo, llamémoslo como sea. Después podremos definir el concepto. Mi pregunta es, más bien, ¿no habrá que mirar lo que pasó antes y decir si la manera de hacer política que había hacia atrás era lo más complejo? Porque ¿qué es lo que tú estás viendo aquí? Insisto. Comparto con ustedes que obviamente aquí se va a generar una crítica generalizada, eso sin duda, y quienes hacemos... Y ya probablemente, bueno, el Festival de Viña fue un poquito termómetro de aquello, ¿no? Porque la gente aplaudía fervorosamente a los que hablaban mal de los políticos. Entonces, evidentemente hay hoy día una crítica generalizada, yo eso no lo niego. Lo que yo planteo sí es que me parece que el punto de análisis central que hay que hacer hoy es, sobre todo para quienes estamos en política, es mirar qué tipo de política hoy día es la que está siendo cuestionada y tratar de explicar aquello. Es decir, creo que tenemos el deber de mirar de qué manera los partidos políticos que hasta ahora han sido representados institucionalmente, porque me parece que hay partidos como el Partido Comunista, como la Izquierda Ciudadana, etcétera, como otros más pequeños que recién hoy día están entrando a espacio de institucionalidad. Entonces, por eso yo también hago la diferencia.
Y resulta que hay otros partidos que llevan 20 años haciendo un modus operandi, una manera de hacer política que evidentemente hoy día no solo no es legal, sino que es antiética y genera rechazo en la población. Y esa es la manera de hacer política que creo yo hoy día debemos cuestionar, criticar y efectivamente debe caer y romperse y terminarse. Porque a mi gusto, el nuevo ciclo que debiese imperar en Chile hoy día, en distintos ámbitos, tanto en las transformaciones profundas que se están realizando, como en la participación de organizaciones sociales en los debates prelegislativos, también debe tener un correlato en la manera de hacer política. Y esa manera de hacer política no debe ser mercantilizada, no debe responder a este tipo de criterios empresariales para poder apoyar, por ejemplo, una candidatura de un parlamentario. No debe, ojalá, incorporar el día de mañana aportes reservados. Ojalá, efectivamente, los proyectos de ley que están hoy día respecto de financiamiento de política, todos los análisis de transparencia que se están haciendo, tengan una implicancia real, es decir, los mayores responsables de poderle aclarar al pueblo que la manera de hacer política debe ser ética somos nosotros. Entonces, a mí me parece que lo que se cae hoy, insisto y reitero, y no me parece correcto avisorar, digamos, situaciones que pueden ser negativas o que desconocemos, porque en realidad en la práctica las estamos construyendo nosotros. Y lo que a mí me parece que hoy día abre la clave para cómo construir una mejor política es acabar con esta manera mercantil y neoliberal de hacer política, incorporar al pueblo, a la ciudadanía, en las definiciones que haya que tomar, y por supuesto, en ese marco, la Asamblea Constituyente es una alternativa para debatir una nueva Constitución, pero sin duda. Están opinando y pensando y reflexionando José Francisco García, Javier Olivares, José Miguel Burmeister, y bueno, en el primer café Una Nueva Mañana en Cooperativa, también le contamos que en Acer piensan que las cosas no solo se dicen, se hacen. Haz que la música se escuche en tu tablet Acer W1 con Windows 8 y que incluye 1 tera de almacenamiento gratis en OneDrive. Acer, auspiciador oficial de Lollapalooza. Volvemos en un instante, vamos a estar con Jorge Espinosa, Patricio Andrade también, si hay alguna novedad en el desarrollo de esta gestión judicial allá en el Centro de Justicia en Santiago. Administración de empresas, economía, gestión de personas, responsabilidad social empresarial. Son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado y educación continua. Facultad de Economía y Negocios. Universidad Alberto Hurtado. El verdadero nombre de Jack White es John Anthony Gillis. El apellido White lo optó cuando se casó con Meg White, con quien formó The White Stripes. ¿Y esto cómo lo sé? Porque estoy navegando en mi nueva tablet Acer W1 con Windows 8 mientras escucho mis grupos favoritos de Lollapalooza. En Acer pensamos que las cosas no solo se dicen, se hacen. Haz que la música se escuche en tu tablet Acer W1 con Windows 8 y que incluye 1 tera de almacenamiento gratis en OneDrive. Acer Windows 8, trabaja mejor y diviértete más. Acer, auspiciador oficial de Lollapalooza. Dirección educacional, pedagogía y didáctica, políticas educativas. Son algunas de las áreas en que la Universidad Alberto Hurtado imparte sus programas de posgrado y educación continua. Facultad de Educación. Universidad Alberto Hurtado. A los 9 meses tuviste la posibilidad de nacer. A los 3 años de tararear tu primera canción. A los 10 de descubrir tu banda favorita. A los 15 de subirte a un escenario. Y hoy tienes la posibilidad de vivir Lollapalooza como nunca antes. BTR te invita a vivir un Lollapalooza inolvidable. Por primera vez en Chile, vive Lollapalooza en tu televisión. Este 14 y 15 de marzo, solo para clientes BTR en el canal 698 y 699 y también en HD. Eres BTR, eres Lollapalooza. BTR, vívelo hoy. Chile crece contigo. Es un sistema integral dirigido a niños y niñas entre 0 y 4 años y sus familias. Para ingresar, solo debes acercarte durante la gestación al centro de salud pública más cercano. Podrás participar en los talleres prenatales, en los postnatales y en las diversas ofertas con que cuenta el sistema para acompañar la gestación y el crecimiento de tu hijo o hija. Creciendo juntos. Un programa para aprender y disfrutar con nuestros niños y niñas. Este domingo a partir de las 9 de la mañana en Cooperativa. Invita Chile Crece Contigo. Gobierno de Chile.
Mejor que encontrar plata en una chaqueta que tenías guardada. Mejor que ir a almorzar y que pague el jefe. Mejor que cualquier cosa es pedir un crédito y no pagar 6 cuotas, porque son gratis. Nuevo crédito sabático de Scotiabank. El nuevo crédito de consumo que sortea 30 premios de 6 meses de cuota gratis. Pide tu crédito hasta en 72 meses plazo. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr. Más información en scotiabank.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos de su banco en www.sbif.cl. La Libertadores se vive al aire libre. Hoy, turno azul. A partir de las 7:30, todo el país atento a un duelo clave. Universidad de Chile frente a Die Strongest de Bolivia. Imperdible. Lazarte y dirigidos con todo por los 3 puntos. Copa Libertadores. Hoy, 7:30 de la tarde. Al aire libre. Cooperativa. Radio oficial de Entel Maratón de Santiago. Llegó el momento, queda muy poco para que la alegría y la motivación inunden cada esquina de Santiago y para que tú seas el motor que impulse a 28.000 runners hasta llegar a la meta. Este 12 de abril sal a la calle y apoya a los runners que participarán en el Entel Maratón de Santiago. Conoce los circuitos en maratondesantiago.com. Entel Maratón de Santiago. ¡Vamos todos! Auspician Entel, Adidas, Gatorade, Salcobran, BCI Vida, Carosi, TVN, Mitsubishi, Red Salud UC, Diario La Tercera, Radio Cooperativa. Proyecto financiado con donaciones acogidas a los beneficios tributarios de la Ley del Deporte. Teatro Caupolicán presenta María Rita en Chile. Por primera vez la hija de Elis Regina, múltiple ganadora de premios Grammy. La voz femenina de bossa nova más importante del momento. María Rita, sábado 21 de marzo, 21 horas. Entradas, Ticketek, Falabella, Cines Hoyt y sin cargo por servicio en tienda K Música. Galería Interprovidencia Local 99 y Teatro Caupolicán. María Rita en Chile, 21 de marzo, 21 horas. Marzo. ¡Qué mes tan maravilloso! No tengo que pagar los útiles escolares, tampoco la universidad, y menos las contribuciones. ¿Dividendo de la casa? ¡Pff, nada! ¡Me encanta marzo! ¡Me encanta marzo! Mi amor, despierta. Hay que llevar a los niños al colegio. Soñar es gratis. Por suerte, tu permiso de circulación también puede serlo. Durante marzo, paga tu permiso con tus tarjetas Ripley y participa en el sorteo de uno de los 4 permisos de circulación gratis por hasta 300.000 pesos. Marzo es mucho mejor con tus tarjetas Ripley. Bases legales de la promoción en Ripley.cl. Películas de acción, de terror, dramas, comedias, documentales, deportes, western, románticas. ¿Cuándo es tiempo de disfrutar el doble de canales HD? Vívelo hoy. Desde marzo con BTR tienes el doble de canales HD para siempre. Único con 46 canales HD. Además, aprovecha y contrata un triple pack Vive Más por solo 39.990 pesos por 6 meses. Infórmate más en btr.com. BTR, vívelo hoy. Cámara Chilena de la Construcción. Por un país mejor. 16 grados. 16 grados en Santiago. Hola, soy Felipe, doctor, y yo construyo calidad de vida para mis pacientes. Mi nombre es Daniela, soy discapacitada y yo construyo igualdad de oportunidades. Soy Manuel, ingeniero civil, y construyo puentes que acercan y unen a miles de personas. Porque construir Chile es obra de todos. Los constructores estamos trabajando por el desarrollo de un país mejor. Sigamos avanzando juntos. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 27 minutos para las 10. 27 minutos para las 10. En una nueva mañana en Cooperativa, seguimos compartiendo el primer café. Haz que la música se escuche en tu nueva tablet Acer W1 con Windows 8. Incluye 1 TB de almacenamiento gratis, OneDrive. Acer Windows 8 trabaja mejor y divierte más. Acer, auspiciador oficial de Lollapalooza. Estamos en el primer café, una nueva mañana en Cooperativa. Los señores José Francisco García, José Miguel Burmeister y doña Javiera Olivares participan de esta conversación. Pero escuchemos qué nos dice Jorge Espinosa en tribunales, cómo está la situación después de la prisión preventiva para Wagner que ha pedido el fiscal.
Sí, el fiscal Pablo Norambuena, que está en este momento exponiendo los hechos por los cuales, en su opinión, corresponde aplicar la prisión preventiva a Pablo Wagner, los antecedentes que más o menos hasta ahora se han conocido, esta relación de Pablo Wagner con Carlos Eugenio Lavín, desde que el subsecretario trabajaba en el Grupo Penta y la sociedad Santa Irene, con la cual entregaba asesoría a Banmédica, y cuando asumió en el gobierno intentó seguir cobrando por parte del Grupo Penta, y lo hizo no de Banmédica directamente, sino que con pagos bimensuales del propio Grupo Penta. Dijo también el fiscal, o relató lo que ya más o menos sabemos, en orden a que hizo gestiones ante Lawrence Goldborn para instalar a Carlos Eugenio Lavín en el directorio de Codelco, y en un correo electrónico después, cuando ya esto no prospera, reconoce haber hecho todo lo posible, hice todo lo que pude, le escribe a Carlos Eugenio Lavín. Dijo que él y Lawrence Goldborn, el ministro de Minería de la época, le propuso su nombre, el de Carlos Eugenio Lavín, al presidente Piñera, pero que el tema se politizó, y está también en este momento entrando a explicar las gestiones que hizo el subsecretario de Minería respecto de la minera La Dominga, de los controladores del Grupo Penta de Carlos Alberto Derano. Es lo que está ocurriendo. Si ustedes estiman, escuchamos algunos segundos al fiscal Norambuena, que entre otras cosas, Sergio, dijo al iniciar su exposición que Pablo Wagner recibió pagos de otras empresas, y llamó la atención porque en ese momento habló en plural, dijo que después se iba a referir a eso, así que estamos expectantes a escuchar al fiscal Norambuena. Secretario de Minería, señor Wagner, nos inhabilita, actúa y está recibiendo pago. Dice reunión proyecto minero viernes 9 de julio del 2010. Wagner, estimado Pedro, hoy fue un día difícil, se rechazó el royalty después de 80 días de discusión y hubo uno que otro altercado comunicacional. Es muy complejo descifrar las verdaderas intenciones políticas. Efectivamente, este oficio no es sencillo, pero le ponemos un esfuerzo enorme todos los días. Hemos trabajado como 15 horas al día y varios fines de semana ocupados, y estoy feliz de poder servir a mi país algún tiempo. Wagner ya recibía 3 millones de pesos mensuales. Qué bueno lo del proyecto del... El fiscal Pablo Norambuena, entonces, exponiendo los argumentos por los cuales pide la prisión preventiva para Pablo Wagner. Digamos que en esta audiencia, en esta segunda jornada, los controladores del Grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Delano, se instalaron no en la primera fila de asientos de los destinados a los imputados, sino más bien en tercer o cuarto orden, para pasar más o menos inadvertido del tiro de cámara de la televisión que está en el segundo nivel. Bueno, pero ahí están, no sabemos si por decisión estratégica o porque habrán quedado simplemente ahí, a diferencia de ayer que estaban en la primera fila, Sergio. Gracias, Jorge Espinosa. Volvemos en cualquier momento al Centro de Justicia. Y para los elementos de discusión, bueno, hay una defensa que hizo Carlos Lavín. Él ha dicho que nos han presentado como Al Capone para los más jóvenes, porque Al Capone es un personaje mafioso de la década de 1930, fue encarcelado por el gobierno de Estados Unidos por evasión de impuestos y enviado a la cárcel de Alcatraz. Y con respecto a las sanciones que podrían aplicarse, hay que decir que esta mañana hemos citado a Juan Enrique Vargas, decano de Derecho de la Universidad Diego Portales, y la idea es ver si a la cárcel van solo los que piratean discos y también quienes cometen delitos de cuello y corbata. Y un elemento también importante acerca de las aprehensiones que tienen algunos, que capaz que los manden a clases de ética empresarial. Y Claudio Agostino, doctor en economía de la Universidad Adolfo Ibáñez, ha dicho que hay una planificación tributaria bien sofisticada en distintos niveles para efectivamente pagar menos impuestos. Calificó como contundente esta mañana en el diario de Cooperativa la presentación que hizo el Ministerio Público. Esos son algunos de los elementos para que ustedes los puedan considerar en sus comentarios. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Hay un problema también, hay otro problema. José Miguel Bosmait. A ver, lo que pasa es que está el nivel de dramatismo de la audiencia de formalización, de los hechos que están imputando, que da un poco de pudor entrar en un análisis más general que pudiera disminuir la intensidad, la gravedad de lo que estamos viendo. Yo creo que ese es lo problema. Pero dejando constancia de lo gravísimo y tratando de mirar un poco más hacia adelante, yo creo que hay un problema también importante, que es que el descrédito de la política va a generar una especie como de círculo vicioso con la ciudadanía, porque la ciudadanía, o sea, la presidenta, por ejemplo, para que haya financiamiento no privado de la política, que es uno de los requisitos más importantes para poder superar esta crisis, vamos a necesitar financiamiento público. ¿Cómo le vamos a pedir a la gente? Yo sé, es lo que hay que hacer, digamos, pero ¿cómo le vamos a pedir a la gente que de sus impuestos, o sea, producto de su trabajo, financie
los partidos, financie los candidatos, las campañas, que es harta plata, sabemos que hemos sido candidatos, o que le quite plata, le entregue plata a eso en vez de darle al consultorio su barrio. O sea, es lo que yo creo que hay que hacer, pero va a ser complicado porque vamos a entrar en una especie como de círculo vicioso en que la salida va a requerir mucho esfuerzo político y económico de parte de toda la ciudadanía, y sin embargo, en una situación en que nadie va a querer ponerle plata a algo que está muy desprestigiado. Entonces, eso va a requerir un liderazgo de la presidenta, del gobierno, de la clase política en general, pero también va a requerir proyectos concretos que logren, uno, agregar más transparencia y control, o sea, evitar estos descalabros, pero también involucrar más a la ciudadanía con sus organizaciones políticas. Y eso implica mayor facultad de democracia directa, fortalecimiento de las bases sociales. O sea, si no tomamos medidas concretas aquí en las próximas elecciones municipales, o por lo menos las parlamentarias, el nivel, como decía antes, el nivel de abstención va a ser espantoso, entonces, y no va a haber piso ciudadano para poder entregar los recursos que requiere un financiamiento de la política público y no privado. Y eso me preocupa harto. Les cuento como antecedente que estamos transmitiendo por 2 canales a través de cooperativa.cl. La conversación que tienen ustedes se transmite en imágenes, pero también el juicio que se lleva a cabo en el Centro de Justicia. Tenemos que ayer tuvo además fue muy visto. 16.000 personas. Sí. Sí. Estaba mucha gente siguiendo todo lo que estaba pasando. También está en cooperativa.cl. Javier Olivares. Sí, yo iba a agregar que yo comparto, o sea, a ver, tratando de mirar cuáles podrían ser las claves para enfrentar toda esta situación que se está produciendo y que yo insisto, a mi gusto, es una crisis del modelo que se está expresando hoy día en la manera de hacer política de manera mercantil, ¿verdad? A mí me parece que yo diría me aventuraría a decir 2 o 3 cosas. Primero, yo creo que una buena salida o una buena manera de confrontar esto es una voluntad política muy potente desde la moneda. O sea, que la presidenta, ¿verdad?, efectivamente asuma un liderazgo en generar todas las bases para un cambio institucional que permita regular más y mejor la relación, diría yo, por un lado entre dinero y política, pero fundamentalmente entre poder y política. Porque yo insisto, o sea, yo creo que aquí el tema que está en juego no es la política per se, porque política se hace desde la Junta de Vecinos hacia arriba, desde los centros de estudiantes, sindicatos, etcétera. Aquí lo que se está jugando es el vínculo entre quienes tienen poder y quienes hacen política tomando en cuenta esas posiciones de poder y sus vínculos y sus redes con el mundo económico, etcétera. Entonces, primero hay que hacer una regulación importante allí, una legislación, y tiene que verse una voluntad desde el gobierno en ese sentido, que creo que ha dado inicialmente al menos buenos pasos, porque hay un proyecto de ley, ¿verdad? Se está creando una comisión, etcétera. Pero un segundo tema importante, yo creo, junto con esa voluntad, me parece a mí, es cumplir con el compromiso de un programa de gobierno que hoy día tiene transformaciones, diría yo, las más profundas de las últimas décadas desde el fin de la dictadura. Y me parece a mí, ¿por qué me parece importante cumplirlo? Porque hay una palabra empeñada. Y porque además con a lo mejor el porcentaje de votación que tuvimos durante la última elección presidencial, que no fue el ideal, pero al menos que dentro de ese porcentaje de votación mayoritariamente el pueblo apoyó este programa. Por lo tanto, evidentemente hay que cumplirlo, o sea, de ahí hacia arriba. Y cumplirlo, junto con cumplirlo, creo yo, y durante, digamos, el cumplimiento de este programa, debe incorporarse muy férreamente la voluntad y la participación de organizaciones sociales y de la ciudadanía en general. Es decir, hacer sentir al pueblo que tiene espacios y canales de opinión, efectivamente. O sea, hoy día, por ejemplo, está sucediendo una cuestión en Caimanes que es tremenda, y que si no se resuelve pronto, si no se aplica allí el fallo de la Corte Suprema pronto y se dan las garantías para que así sea, eso se puede transformar en una explosión importante ciudadana. Entonces, allí hay que abrir un espacio y un canal de participación, por ejemplo. Y así suma y sigue. O sea, a mí me parece que ese espacio de participación durante la discusión de reforma laboral, durante la discusión de reforma educacional, durante los otros cambios que están incluidos en el programa, y que, por ejemplo, en lo que a mí me toca, el tema de los medios de comunicación, ¿verdad? Hay proyectos concretos en el marco del programa de la nueva mayoría respecto a leyes, por ejemplo, que regulen la concentración de la propiedad de los medios. Bueno, eso habrá que hacerlo en conjunto con la sociedad, con la población, que se opine, por supuesto con los dueños de los medios también, etcétera. Entonces me parece a mí, digo, que esa es una clave interesante de poder avanzar en la credibilidad de la gente. A ver, José Francisco García, hay un elemento que menciona Javier Olivares que me parece interesante, en el sentido de que capaz que pudiéramos tener el capítulo 2011 de la gente en las calles reclamando por reforma educacional, calidad, gratuidad y todo eso, ahora gritando en las calles por el fin de la corrupción y del abuso. ¿Es un escenario posible ese o no? Yo creo que puede ser uno posible, porque en realidad lo que dice Javiera con Caimanes es algo que uno está empezando a ver que hay
excepto al presidente Piñera, le tocaron un montón de estos problemas que algunos tenían que ver con discusiones en torno a abusos, pero otros tenían que ver también con la incapacidad del Estado de dar soluciones locales y a ciertos problemas que vinculan a grandes proyectos con las comunidades que estaban afectadas, y para el presidente Piñera fue re complicado. La presidenta Bachelet, yo creo que esto es bien interesante porque yo la veo muy golpeada y me parece que la manera en que está reaccionando a estos problemas que parecen puntuales, pero que al final vimos para el gobierno del presidente Piñera son en escalada. Es como si no existieran, digamos, ¿no? Entonces, yo veo a la presidenta muy golpeada y entonces ahí hay un foco que hay que tenerlo a la vista, porque desde el 2011, y de hecho, una de las críticas que yo le hago al presidente Piñera siempre, en público y en privado, es que Barrancón en eso fue decisivo. O sea, la idea de que uno al final, en algunos casos con mucha justificación, pero en otros casos respondiendo a grupos de interés, comienzan estos juegos, digamos, de caídas de dominó. Y la presidenta Bachelet, yo la veo en este momento muy golpeada, obviamente con el caso de Ábalos, y obviamente tiene que responder frente a estos casos, pero también cuando se habla del liderazgo que tiene que tener la presidenta para esta gran agenda, que no solamente tiene que, de nuevo, como ustedes bien han dicho, digamos, no ver la influencia negativa de los negocios en la política, sino que, como nos mostró el caso de Ábalos, de la política en los negocios, porque hay un ámbito del cual no estamos hablando. O sea, nos queda toda una línea de reforma al Estado, los planes municipales de urbanización, los servicios de las plantas de revisión técnica. O sea, hemos tenido muchos escándalos de corrupción, gobiernos regionales, donde el impacto es el contrario. O sea, yo hago uso de la política para obtener beneficios económicos. Ese debate también tiene que estar sobre la mesa. Y la pregunta es si la presidenta Bachelet va a poder tener liderazgo. Hoy día la presidenta está con niveles de aprobación de 31%. El presidente Piñera llegó en su momento más bajo al 26%. Y el problema en un sistema hiperpresidencial como el chileno es que la crisis de la figura presidencial es una crisis sistémica. Entonces, en realidad acá hay que estar apuntalando, y esto es muy importante. Por eso lo que hace Osvaldo Andrade a mí me parece importante, apuntalar la figura de la presidenta y su liderazgo para avanzar en dar reacciones, porque estas crisis las vamos a tener. Alguien comentaba ayer con uno más joven no lo vio, pero en la crisis del año 82 desfilaron también varios ministros, grandes empresarios que terminaron en la cárcel por esa crisis. Puede haber sido más importante o igual de importante que lo que estamos viendo hoy día, y estas crisis las vamos a tener en democracia desarrollada, lo vemos en Francia, en España. La pregunta es cómo reaccionamos frente a ello, y hoy día en fondo todos estamos mirando al liderazgo que tenga la presidenta en esta materia, pero una presidenta que está muy golpeada, y requerimos en el fondo que salga de ese espacio que probablemente es muy emocional, y donde probablemente hay sentimiento, además porque su hijo también es el que está cuestionado, para que lidere este gran pacto. Pero ese pacto tiene que ser transversal y no puede ser, y tiene que tener este componente que dice la Javiera de sociedad civil, digamos, ¿no? Yo no creo en general esta figura de los hombres buenos. Esa cuestión es muy aristocrática, a mí siempre me ha chocado mucho, ¿no? Esto del gobierno de los mejores, claro, es bonito, digamos, ¿no? Pero tiene una cuestión medio antidemocrática que a mí no me gusta nada. Pero obviamente hay que tratar de buscar en distintos ámbitos, en la academia, digamos, en el mundo de la empresa, en los sindicatos, en fin, en la fuerza de la sociedad civil, más la democracia, más la institución de la democracia representativa, la salida de esta crisis, digamos, ¿no? Hay expresiones en Facebook y en Twitter, en cooperativa.cl, con respecto a lo que ustedes están diciendo. Dice: ¿de verdad alguien cree que habrá medidas cautelares más allá a lo más de una firma? ¿Por qué todo este show? Dice Sergio Elliot. Y también Hernán Aguirre Ayala dice: urge saber cuándo los honorables cambiaron las penas para el delito de lavado de activos. Lavado de dinero es una situación que ha estado muy asociada en la historia de la información periodística con el tráfico de armas y con el tráfico de drogas. Pero esta vez también el lavado de dinero tiene que ver con maniobras para eludir impuestos y para blanquear esas platas y ponerlas entonces como platas legales cuando han sido usurpadas, digamos, a los recursos de todos los chilenos. Yo creo que es dramático ahí. Alguien citaba ayer el caso no me acuerdo el nombre, pero José Miguel Burzmay. Sí, la persona que murió en la cárcel de San Miguel producto de que estaba ahí pirateando discos. Yo hice la práctica de abogado, me acuerdo, en esa misma cárcel de San Miguel. Claro, era el sistema antiguo, pero había gente que duraba en prisión preventiva por delitos absurdos un tiempo eterno. Yo entiendo que hay factores jurídicos técnicos, pero esos factores jurídicos técnicos tienen que responder, el sistema jurídico en general tiene que responder a las expectativas no populistas, sino que las expectativas legítimas de la ciudadanía. O sea, cuando una persona que piratea discos se va a la cárcel de San Miguel en esas condiciones, paupérrima, durante un tiempo indefinido, y estos tipos, por X razón legal,
probablemente no se van a ir a prisión preventiva, porque por mucho que lo quiera este juez, la Corte de Apelaciones en una sala lo revierte. Entonces, eso me parece que genera una ilegitimidad, ahora ya no de los partidos, de la política, sino que también del sistema institucional en general. Ahora, hay otra cosa, alguien ha dicho por ahí, que se cae la presidenta y no queda mucho más. Entonces yo creo que, claro, hay que ser crítico, hay que ser cuidadoso, pero hay que cuidar lo que tenemos, porque lo que yo decía antes, o sea, son muchas las reformas que se requieren hacer. Si no hacemos reformas políticas, si la política se cae, es gravísimo para el país. Para hacer esas reformas políticas se requiere liderazgo. El liderazgo no es una palabra vacía, requiere autoridad. La autoridad no es el poder haber sido elegido solamente. Y esa autoridad hoy día, para hablar y hacer política y tomar medidas importantes en el país, salvo la presidenta, prácticamente no la tiene mucha más gente. Entonces, los partidos, estamos en el piso. Y esto izquierda, derecha, la UDI, por supuesto que ha pagado el plato mucho más caro, pero entonces hay que tener cuidado, yo creo, con eso. Y en ese sentido, yo ahí tengo un matiz con ese Ignacio Boca con la cadera. Pero la misma tú usaste la palabra, dijiste poder y política. Y yo creo, como, no sé, como contrapunto, complemento a dinero y política. Yo estoy de acuerdo, yo creo que no solamente, lo decíamos fuera del aire, digamos, aquí no solamente la plata, o sea, la plata es poder. Y en el caso de la UDI y de Delano es muy importante. Ellos además tienen poder por otra fuente. Pero eso grafica también que el problema es el poder y la política. Y es la distancia enorme entre la base social, la base ciudadana, la persona a pie, que no tiene poder, e instituciones que sí lo tienen. Y ahí está Caraíma, o sea, digamos, la reacción que hubo por este tema, todo el tema de Caraíma, el carrera de Errázuriz, toda la polémica, si fue desatinado o no, pero da lo mismo, la reacción airadísima que hubo por esta foto que publicó Larraín del carrera de Errázuriz. O sea, hay instituciones de poder que exceden con mucho a lo mercantil, y que desgraciadamente también no solo son la derecha. Entonces, y ahí todos, o sea, si no somos capaces de hacernos cargo de esa distancia, porque al final, mira, cuando lo que hemos sido candidato, tú también probablemente has estado en campaña, cuando uno está en la calle, o sea, da lo mismo que tú tengas las mejores intenciones, que haya sido líder social, aparte líder político fuerte, o sea, el nivel de descrédito, porque si tú eres candidato, te van a tirar una cantidad de grados impresionantes. Entonces, y la gente por otro lado dice, bueno, es que yo tengo una distancia, a mí no me atienden en el consultorio, a mí me hago la fila enorme, la basura está en la esquina, o sea, la vida cotidiana de las personas es absolutamente precaria, vulnerable, estoy exagerando y generalizando probablemente, pero entonces el excesivo poder que tienen ciertos grupos es particularmente ofensivo para la gente. Entonces yo creo que ahí hay un tema, es la desproporción del poder de unos pocos versus la desprotección y la vulnerabilidad y la falta de... ¿A quién recurre la gran mayoría de los chilenos? Sí. O sea, yo creo que ahí hay una cosa que es ofensiva en lo que dice Dela, nuestra cosa es una máquina para crear empleo. No, hombre, o sea... Sí. Habrá que leer yo diría a Foucault, ¿no? Que él habla de las redes de poder, sobre quién ejerce el poder y sobre quiénes se ejerce ese poder, de qué manera se ejerce, cuáles son las estrategias, cuáles son los procedimientos, cuáles son las relaciones en este enjambre de vinculaciones que hoy día existen en una sociedad que es mucho más compleja, que está estratificada, pero al mismo tiempo hay también un elemento de dominación que está latente en toda esta situación. Entonces, la pregunta que surge es cómo se va a caminar de aquí en adelante, o a lo mejor se hace un descanso y seguimos igual para lo que viene en el futuro, que sería quizá el peor escenario, ¿no? ¿Javiera? Sí, mira, yo primero un poco para contestarle a José, yo efectivamente cuando yo hablaba de la relación entre poder y política, lo que quería decir, porque justamente lo que la U fundamentalmente ha intentado hacer aquí es decir que es un problema de todos, de la política per se. Entonces cuando yo hablo de que y planteo que más que un problema entre la política y el dinero, lo que hay que regular es el problema entre el poder y el dinero, es porque hay otros ejercicios políticos, insisto, de base, que son muy loables, muy éticos, y que a mí me parece que hay que salir aquí a defender, porque justamente están ajenos al dinero, porque justamente están ajenos al poder, porque justamente hacen política con una, muchas veces, precariedad altísima y la hacen igual. Y usted tiene muchos ejemplos de eso. Porque tienen una vocación de hacerlo, y que finalmente ese es el ejercicio de la política, insisto, lo ético, la vocación de servir a un sistema y a un modelo que sea garantista para los derechos de las personas. Por lo menos eso es lo que a muchos nos mueve. Entonces yo creo que eso es lo que hay que salir a reivindicar. Por eso que me parece que el problema justamente es con aquellos que no lo entienden así y están asociados a cuotas de poder, y ese es su móvil, digamos. Ahora, respecto un poco de la pregunta que planteaba Sergio, de si esto va a ser un salto que el día de mañana va a retomar el statu quo, yo espero
espero y creo que hay una interpelación suficiente de la institucionalidad para que así no sea. O sea, yo espero que esto efectivamente genere un cambio. Yo la otra vez, no sé quién le decía, me parece que a la Manuela Gumucio, yo soy por convicción esperanzada. O sea, si no lo fuera, no estaría donde estoy, no estaría haciendo lo que hago, y así como muchos creo que lo son, digamos. Entonces esa esperanza nos obliga a pensar y nos obliga también a sentir la responsabilidad de que hay que generar un cambio. Ahora, yo decía antes lo que me parecía relevante para generar un cambio: cumplimiento de programa, efectivamente liderazgo de la presidenta, responsabilidad de los partidos de la nueva mayoría a la hora de cumplir con lo prometido, pero también aquí me parece a mí la oposición, la derecha, y fundamentalmente aquellos partidos que están más vinculados a este tipo de problemática. Voy a referirme a la UDI, ya que estamos en plena de la formalización del caso Penta. Me parece que tienen una responsabilidad altísima y tienen que asumirla como tal. O sea, a mí no me parece correcto que el presidente de la UDI, el señor Ernesto Silva, siga siendo hoy día parlamentario, haya votado la ley de ISAPRE, habiendo sido parte, digamos, de accionista de una ISAPRE, y esté como si aquí no ha pasado nada. A mí me parece que ahí hay que hacer una autocrítica y un cuestionamiento a lo que está ocurriendo, y a lo que está ocurriendo con aquellos que hoy día van a ser finalmente imputados eventualmente, o que hoy día están asociados a algunos de los ilícitos que están siendo investigados, al menos como el señor Moreira. Me parece que, sin querer decir, aludir, digamos, a una cosa supraheroica, ni mucho menos, me parece que lo mínimo que se pudo haber hecho es lo que hizo Cardemil, por ejemplo, de haber congelado militancia. Y lo digo porque me parece lo mínimo, no porque me parezca algo heroico. Sin embargo, aquellos que están asociados desde el punto de vista de la Unión Demócrata Independiente siguen, digamos, sin desparpajo, como lo dijo el señor Moreira ayer, siguen ejerciendo su rol legislativa sin asumir que aquí están siendo investigados por una ilegalidad, no por un error. Por lo tanto, la responsabilidad aquí de todos los sectores políticos es relevante, y como decía el Cheche, este es un tema transversal, yo también creo eso. De lo contrario va a ser, desgraciadamente, un salto y nada más. Ahora, recogiendo un poco lo que han dicho ustedes, la pregunta que surge, José Francisco García, es hasta qué punto los chilenos, los individuos que forman parte de esta sociedad, somos libres cuando el sistema es quien está controlando toda esta situación. O sea, la gente está como espectador, pero no tiene ningún poder de decisión, digamos, acerca de impedir o no impedir esta situación. Se ve que hay un proceso judicial en este momento, pero existen muchas dudas que finalmente va a haber un castigo de acuerdo a la legislación que los parlamentarios, los gobiernos han implementado, y que aquí hay una explotación de las decisiones ciudadanas en términos de que la gente va, vota y elige, y al final hasta ahí nomás llega, no tiene más poder de decisión. O sea, estamos en un punto sin duda que es muy complejo, digamos, pensando en que la democracia también, todos lo dicen en distintos tonos, que se deteriora porque resulta que la gente participa menos, incluso en los procesos electorales. No, imagínate, no puedo no estar de acuerdo contigo, porque ahora el problema es que ni siquiera van a ir a votar, ¿no? Claro. O sea, ese es el drama de las próximas elecciones municipales. Hay primaria. Ayer escribiendo una columna, pensaba que cuando la presidenta Bachelet esté en su discurso del 21 de mayo del próximo año, ya vamos a estar en la mitad de las primarias municipales del 2016, que son a fines de octubre, ¿no? Pero en el discurso del 21 de mayo del próximo año vamos a estar en la mitad de la campaña de las primarias. ¿Cuánta gente va a ir a esas primarias, ¿no? Entonces, el descrédito, de nuevo, es a las instituciones. Y obviamente aquí hay distintos ámbitos de participación de la ciudadanía que uno puede reforzar. En general, medidas institucionales. Las democracias representativas son eso, ¿no? El reflejo de tratar de hacer lo más responsivo posible, dado que es demasiado difícil tener sistema de democracia directa, hacer lo más responsivo a las instituciones que tenemos en nuestro sistema, de conectar automáticamente, ser, de nuevo, lo más responsivo posible de las necesidades de la ciudadanía. Pero el descrédito de las instituciones, y yo insisto en esto, este sentido de urgencia de lo que está pasando, yo veo que también se utiliza el caso Penta como para tratar de decir, mira, aquí hay sectores con mayor autoridad moral que otros, y lo veo también desde sectores de la derecha que tratan de barrer la autoridad, como bien decía José Miguel, entre esto que decían los romanos, autoritas y potestas, ¿no? O sea, usted tiene la potestad porque se lo elegía, y tiene la autoritas, que es algo así como la autoridad moral para ejercer ese poder, que no es solo el poder puro y duro, sino que tiene esa autoridad. Y se está cuestionando. Sí, pero hablando del poder, yo quiero preguntarle directamente a Javier Olivares, en estas redes de poder, ¿qué rol juegan los medios de comunicación para construir más democracia o menos democracia? ¿Cuál es el estado del arte a tu juicio? Mira, yo creo que bueno que me lo preguntas, colega. Yo creo que efectivamente es un rol fundamental. O sea, me parece que, y yo quiero decirlo, o sea, en este caso, a diferencia de otros, me parece que los medios han cumplido un rol investigador
muy interesante. O sea, hay diarios impresos, ¿verdad?, que fueron los que denunciaron la situación del caso Penta. Bueno, hay revistas que denunciaron el caso Cabal, es decir, ha habido un ejercicio investigativo pasa la tercera. Interesante, así es. No sabía si podía mencionarlo. No, hay que dar libertad. Es interesante. Ahora, yo quiero decir, el que se mucha crítica, sí, al debate, para meterlo, a esta idea, que no es solamente la presidenta Bachelet, pero estas conferencias de prensa con preguntas limitadas a los periodistas. Ese tema es re importante, escucho yo, y ahí los medios tenemos que verlos también firmes. No, sin duda, yo creo que es importante que eso también tenga un ejercicio más, no tan acotado, ¿no?, que permita, no genere la sensación de que no hay espacio para preguntar, ni interpelar, ni dialogar. Ahora, yo diría que esto no quita, o sea, este ejercicio investigativo no quita, que a mí me parece que el sistema de medios en Chile hoy día no está preparado para poder generar investigación en serio. O sea, aquí uno podría analizar por qué se produjo a diferencia de otros casos. Voy a volver al caso de Caimanes. Caimanes ha tenido muy poca exposición pública en los medios de comunicación, por ejemplo. Y yo quiero cerrar con esto, decir que tanto nos parece preocupante como Colegio de Periodistas que nosotros, junto a otras organizaciones de América Latina, ahora en marzo vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo estoy anunciando aquí como primicia, a denunciar la situación de concentración de la propiedad de medios de comunicación en Chile, que es lo mismo que ocurre en varios otros países de América Latina. Porque es necesario debatirla, es necesario hacer una ley que la regule y justamente permita que el día de mañana situaciones como esta u otras sean efectivamente posibles de fiscalizar e investigar por los medios de comunicación. Llegó la hora de la despedida, desgraciadamente el tiempo pasa, inexorable. José Francisco García, Javier Olivares, José Miguel Bolsmeister, gracias por estar aquí, y la próxima semana habrá más paño para cortar en esta conversación, diálogo, polémica, como ustedes quieran llamarle. Será hasta la vista, gracias. Chao. Gracias, chao.